Número 1. Industria de cruceros en aguas turbulentas. Pocas industrias se han visto más afectadas por la pandemia de coronavirus que la industria de los cruceros. Debido al brote masivo a bordo del Diamond Princess, la industria se asoció negativamente con la pandemia desde el principio, y el gran número de buques que informaron casos positivos a bordo ha llevado a los críticos de la industria a llamar a los cruceros placas de Petri flotantes, lo que es quizás un poco duro. Sin embargo, como todas las congregaciones masivas en espacios reducidos, poner a miles de pasajeros en un crucero en medio de una pandemia simplemente no es una buena idea, razón por la cual la mayoría de las líneas de cruceros han suspendido los viajes por completo por el momento. Con medidas como la reducción de la capacidad de pasajeros, el distanciamiento social y estrictas normas de higiene, la Norwegian Hurtigruten Line fue la primera en reanudar los cruceros a mediados de junio, solo para encontrarse en el centro de atención después de al menos 40 pasajeros y tripulantes a bordo. De la Roald Amundsen había dado positivo por COVID-19 la semana pasada. Como muestra el siguiente gráfico, los ingresos de las líneas de cruceros prácticamente han desaparecido en el segundo trimestre de 2020, y cada uno de los 3 operadores más grandes vio caer las ventas en al menos un 85% durante los 3 meses que terminaron el 30 de junio, 31 de mayo para el carnaval. Al observar los primeros 6 meses de 2020, los 3 pesos pesados de la industria se enfrentan a pérdidas de miles de millones de dólares, lo que plantea la pregunta de si la industria puede recuperarse de golpear este iceberg en forma de virus y cuándo. Número 2. Phishing de marcas. Todos conocemos los correos electrónicos. Estimado usuario, haga clic en el siguiente enlace para actualizar su información de pago. De lo contrario, su cuenta se inhabilitará. Y aunque muchos de esos correos electrónicos parecen legítimos a primera vista, siempre vale la pena analizarlos más de cerca, porque la mayoría de los correos electrónicos como el anterior son intentos de phishing. Personalmente, no puedo contar cuántas veces he ignorado los correos electrónicos que pretenden ser de PayPal, Amazon y similares, pero millones de personas caen en este tipo de intentos de phishing, especialmente las personas que no han crecido usando Internet. El phishing es uno de los ciberataques más comunes, dirigido tanto a personas como a empresas. Según el informe de investigaciones de violación de datos de Verizon de 2019, aproximadamente un tercio de las violaciones de datos exitosas involucraron actividad de phishing, y el phishing fue fundamental para el 78% de los incidentes de ciberespionaje y la instalación de puertas traseras a las redes. En los últimos años, los correos electrónicos de phishing se han vuelto mucho más sofisticados, y algunos de ellos son realmente difíciles de distinguir de los correos legítimos. En muchos casos, estos ataques implican que el atacante imite una empresa / marca conocida, una práctica comúnmente conocida como phishing de marca. Según un informe reciente de Checkpoint Research, las empresas de tecnología aparecen con mayor frecuencia en correos electrónicos fraudulentos, con Google, Amazon y WhatsApp encabezando la lista de las marcas más suplantadas. Número 3. ¿Cuán popular es Kamala Harris entre los demócratas? El candidato presidencial demócrata estadounidense Joe Biden ha anunciado que ha elegido a la senadora de California Kamala Harris como su compañera de fórmula. Biden compartió la noticia en Twitter ayer, describiendo a Harris como un luchador intrépido por el pequeño y uno de los mejores servidores públicos del país. Ella es de ascendencia india jamaicana y ha criticado constantemente al presidente Trump, particularmente su postura sobre la raza y el manejo de la pandemia. Harris se ha convertido en la tercera mujer en ser nominada como candidata a vicepresidente después de Geraldine Ferraro en 1984 y Sarah Palin en 2008, ninguna de las cuales estaba en la lista ganadora. Los datos de las encuestas de The Economist / YouGov muestran que Kamala Harris ha demostrado ser consistentemente popular entre los votantes demócratas y fue su primera opción para la candidatura a la vicepresidencia mucho antes del anuncio de Biden ayer. La encuesta también encontró que el 51% de los partidarios de Biden sienten que Harris será un activo para su campaña, mientras que solo el 12% cree que la dañará.
Como muestra la siguiente infografía, Harris se ha mantenido consistentemente popular entre los votantes demócratas registrados, con un 68% que tiene una opinión favorable de ella a principios de este mes. Número 4. Las peores catástrofes de un petrolero. Mauricio se está preparando para una catástrofe ambiental después de que un petrolero de propiedad japonesa encalló en sus aguas cristalinas. El afectado MV Wakashio ya ha filtrado alrededor de 1000 toneladas métricas de petróleo y se teme que pueda partirse en dos, lo que significa un desastre. Los equipos de salvamento han detectado serias grietas en el casco de la embarcación y ahora están compitiendo para eliminar aproximadamente 2000 toneladas de petróleo de los tanques sin daños restantes antes de que se rompa. Si bien el volumen de petróleo a bordo del petrolero es sustancialmente menor que los peores derrames de la historia, aún podría resultar enormemente dañino para Mauricio y su delicado ecosistema marítimo. Esta infografía utiliza datos de la Federación Internacional de Contaminación de Propietarios de Petroleros para ilustrar el volumen de petróleo perdido en los peores derrames de petroleros a lo largo de los años. El peor desastre por volumen ocurrió en 1979, cuando el Atlantic Empress chocó con el Aegean Captain, otro petrolero completamente cargado, durante una tormenta a 33 kilómetros de la costa de Tobago. El barco finalmente se hundió, perdiendo 287.000 toneladas de petróleo. En los últimos años, el transporte de petróleo por mar se ha vuelto significativamente más seguro y hay un 92% menos de accidentes desde la década de 1970. Número 5. Amazon domina el panorama del comercio electrónico de Estados Unidos. A pesar de su negocio cada vez más diversificado, Amazon sigue siendo una empresa de comercio electrónico en su esencia, y muy exitosa. De acuerdo con estimaciones de Statista e-commerce, una base de datos de perfiles de más de 20.000 tiendas en línea en todo el mundo, el Amazonas es, con mucho, el mayor destino de compras en línea en los CE.U. con ventas netas, ventas ex-key. Terceros, por valor de $7.375 mil millones en 2019. Como ilustra nuestro gráfico, ninguna empresa se acerca siquiera a igualar la huella de Amazon en el panorama del comercio electrónico de Estados Unidos. Walmart, que ocupa el segundo lugar, vendió en línea mercadería por valor de $19.610 millones el año pasado, lo que representa menos de un tercio de la facturación de Amazon. El siguiente cuadro muestra las 10 principales tiendas en línea en términos de ventas netas en 2019. Número 6. Facebook intensifica sus esfuerzos contra el discurso de odio. Frente a un boicot publicitario en protesta por su enfoque de la laissez-faire para controlar el discurso de odio en sus plataformas de redes sociales, Facebook intensificó sus esfuerzos para detectar y eliminar contenido dañino de manera significativa en el segundo trimestre de 2020. La compañía define el discurso de odio como violento o discursos deshumanizantes, declaraciones de inferioridad, llamados a la exclusión o segregación basados en características protegidas o difamaciones. Estas características incluyen raza, etnia, origen nacional, afiliación religiosa, orientación sexual, casta, sexo, género, identidad de género y discapacidad o enfermedad grave. Según su último informe de cumplimiento de normas comunitarias, publicado el martes, Facebook tomó medidas, es decir, en la mayoría de los casos eliminó 22,5 millones de piezas de contenido para incitar al odio entre abril y junio, frente a solo 9,6 millones en los primeros 3 meses de 2020. Además, la compañía ha mejorado significativamente en la detección de contenido de odio antes de que los usuarios lo denuncien. En el segundo trimestre, el 94,5% del contenido sobre el que Facebook tomó medidas fue detectado por sus algoritmos de aprendizaje automático antes de ser informado, frente al 88,8% en el primer trimestre y apenas por encima del 70% hace un año. La llamada tasa proactiva es una métrica importante, porque cuanto más rápido Facebook detecta, marca o elimina el contenido infractor, menos usuarios están potencialmente expuestos a él. En un esfuerzo por demostrar aún más su compromiso continuo de hacer que Facebook e Instagram sean seguros e inclusivos, Facebook también anunció que publicará su informe de cumplimiento de estándares comunitarios trimestralmente en el futuro.
En el pasado, la empresa había publicado sus resultados cada 2 años. Número 7. Acciones de Tesla en modo ridículo. Después de ver el repunte del precio de sus acciones durante gran parte de los últimos 12 meses, elevando su capitalización de mercado de 42.000 millones a más de 250.000 millones de dólares, Tesla anunció una división de acciones de 5x1 el martes para hacer que la propiedad de acciones sea más accesible para los empleados y inversores. El fabricante de automóviles eléctricos vio como el precio de sus acciones se disparó de $229 a $1.555 en los últimos 12 meses, lo que la convirtió en una de las acciones más caras de Wall Street. Si bien no cambia la capitalización de mercado de la empresa que divide sus acciones, las divisiones han demostrado ser efectivas para atraer inversores individuales, que tienden a realizar pequeñas transacciones y evitan las acciones caras. Sin embargo, muchas corredurías en línea ahora permiten a los clientes comprar partes de acciones, lo que limita un poco el potencial de divisiones en la era del comercio en línea. Como suele ser el caso cuando se anuncia una división de acciones, las acciones de Tesla se dispararon el día después del anuncio, cerrando el día con una ganancia del 13%, ya que los inversores se apresuraron a estar en la lista de accionistas en la fecha de vigencia, que está programada para el 21 de agosto. Número 8. Las empresas más rentables del mundo. Saudi Aramco, la empresa estatal de petróleo y gas de Arabia Saudí, fue la empresa más rentable en 2019, según la prestigiosa lista Fortune Global 500 de este año, publicada esta semana. Sin embargo, echando un vistazo a los resultados del segundo trimestre de 2020 de la compañía, publicados hace apenas unos días, esa era puede terminar pronto. Saudi Aramco, que salió a bolsa a finales de 2019, obtuvo unas ganancias de $88.200 millones estadounidenses ese año, las más altas del mundo. Debido a la caída del precio del petróleo, la baja en la demanda mundial provocada por la pandemia de coronavirus y las disputas dentro de la OPEP, las estimaciones sugieren que es poco probable que las ganancias de Saudi Aramco superen los $50.000 millones este año. Esto pondría a la compañía petrolera Saudí detrás de la compañía de inversión Berkshire Hathaway Apple en el ranking de las empresas más rentables del mundo. De hecho, a pesar de la pandemia de coronavirus, hasta la fecha estas dos empresas han aumentado sus beneficios en 2020. En 2019, Berkshire Hathaway ocupó el segundo lugar en la lista de las mayores empresas del mundo Fortune Global 500 en términos de beneficio, con un volumen de ganancias que alcanzaba los 81.400 millones. Le seguía Apple, con 55.300 millones. Dado que, por lo general, los beneficios solo los hacen públicos las empresas que cotizan en bolsa o las que tienen previsto hacerlo, las ganancias de muchas empresas de todo el mundo, en particular las empresas estatales, son divulgadas con menor frecuencia y, por lo tanto, pueden no estar incluidas en esta clasificación. Número 9. Los países en los que hay más zurdos. Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo para dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra. Se calcula que aproximadamente un 12% de la población mundial es zurda, aunque el porcentaje varía según el país. Se han llevado a cabo muchos estudios para medir la prevalencia de personas zurdas en todo el mundo, y el portal web leftyfriends.com ha recogido los resultados y elaborado una comparación entre países. Los datos se presentan en la gráfica, y la mayoría provienen de diversos estudios realizados en diferentes años. Por ejemplo, los países europeos que figuran en la lista proceden de un estudio realizado por Igmans en 2009, en el que se descubrió que los Países Bajos tienen una de las mayores prevalencias de zurdos del mundo, con un 13,23%. Estados Unidos no se queda atrás, con una tasa del 13,1%, mientras que su vecino Canadá tiene un 12,80%. En otros lugares, el porcentaje de zurdos es mucho más bajo, siendo China un buen ejemplo. Según leftyfriends.com, solo el 3,5% de los habitantes del gigante asiático usan predominantemente la mano izquierda.
Se cree que las actitudes negativas de los chinos hacia la surdera son una de las principales razones por las que las personas intentan usar principalmente su mano derecha. También llama la atención el dato de países como Japón, 4,7%, o India, 5,2%, probablemente relacionado con la estigmatización histórica a estas personas, a las que incluso se les obligaba a utilizar la mano derecha. Afortunadamente, la surdera ya no está tan estigmatizada como hace no demasiado en muchas culturas. Número 10. Números récord que renuncian a su ciudadanía estadounidense. Según datos publicados recientemente, el número de estadounidenses que renuncian a su ciudadanía ha alcanzado un nivel récord. Bainbridge Accountants, una firma de impuestos con sede en Nueva York, declaró que 5.816 personas renunciaron a su ciudadanía en los primeros 6 meses de 2020 en comparación con 2.072, que la abandonaron durante todo el 2019. El proceso implica pagar una tarifa gubernamental de $2.350 y los expatriados deben presentar personalmente en la Embajada de Estados Unidos en su país de residencia. Según las reglas del IRS, el gobierno publica trimestralmente los nombres de todos los estadounidenses que han renunciado a su ciudadanía. La gran mayoría de los estadounidenses que dan el paso para renunciar a su ciudadanía viven en el extranjero y lo hacen por varias razones diferentes. Algunos culpan al clima político en casa, y es muy posible que el manejo del gobierno de la pandemia de coronavirus sea una de las razones principales del drástico aumento de este año. Sin embargo, históricamente, los impuestos han sido una de las razones clave. Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero todavía tienen que presentar sus declaraciones de impuestos todos los años y proporcionar información sobre cuentas bancarias, inversiones y pensiones en el extranjero, una empresa algo laboriosa. A pesar de eso, los expatriados estadounidenses se beneficiaron del cheque de estímulo de $1.500 a principios de este año. Número 11. Las startups mejor financiadas de América Latina. Según un análisis de la empresa de consultoría CB Insights, la startup colombiana Rappi es la que ha sido más exitosa en toda América Latina a la hora de atraer financiamiento de capital. Según los datos publicados el pasado 8 de agosto, la empresa dueña de la app de delivery más famosa de la región ha logrado recaudar inversiones por casi $1.500 millones estadounidenses. En segundo lugar, le sigue la empresa brasileña de banca digital Nubank, que hasta la fecha ha conseguido atraer fondos por más de $1.100 millones. Este gráfico muestra las startups que han recibido la mayor cantidad de financiamiento en cada país. En el caso de México, este lugar de destaque es ocupado por Clip, que opera en el sector de pagos móviles. Hasta la actualidad, Clip cuenta con unos $147 millones recaudados en concepto de inversiones de capital. La argentina Ualá, que también desarrolla actividades en el segmento de pagos digitales, se ubica como otra de las startups más exitosas para atraer financiamiento, con alrededor de $194 millones recolectados. Número 12. ¿Quién será el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo? Este año, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso por primera vez un candidato estadounidense para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Esta institución, fundada en 1959, es una organización interamericana cuya principal función consiste en otorgar financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Según dicta la tradición, el presidente del BID proviene de un país latinoamericano, mientras que su vicepresidente es de origen estadounidense. El ente financiero administra un capital total de $105.000 millones estadounidenses, y la elección de la persona que ocupe la posición de más alto rango podrá definir el futuro del organismo en los próximos años. En más de 60 años de historia, como se aprecia en este gráfico, el BID ha sido presidido por 4 líderes políticos de origen latinoamericano: el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortiz Mena, el uruguayo Enrique B. Iglesias y el actual presidente en funciones, Luis Alberto Moreno, de nacionalidad colombiana.
El candidato propuesto por Trump para suceder a Moreno, Mauricio Claver Carone, es de origen cubano-estadounidense y actualmente ejerce la función de director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Su candidatura ha sido resistida por algunos gobiernos latinoamericanos, que la perciben como un intento de injerencia de Estados Unidos en los asuntos de la región. Aunque Trump tiene las de ganar ya que Estados Unidos cuenta con el mayor porcentaje de los votos, un 30%, ya se han hecho públicas las candidaturas de otros dos contendientes para el cargo. Por un lado, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que de ser elegida sería la primera mujer en estar al frente del BID desde su fundación, y por el otro, el exministro y actual secretario de la presidencia de Argentina, Gustavo Vélez. Número 13. ¿Qué restricciones pueden encontrar quienes viajen desde España? La pandemia del coronavirus se recrudece en el continente europeo y España, con más de 337.300 personas contagiadas, es ya el país de Europa Occidental con mayor número de casos. Ante esta situación, son bastantes los países que han impuesto medidas restrictivas para los viajeros procedentes de territorio español. Países como Dinamarca, Argentina, Estados Unidos o Cuba han establecido algún tipo de prohibición a la entrada de personas que provengan de España o han suspendido las comunicaciones aéreas y o marítimas, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Otros países, entre los que figuran Bélgica, Finlandia o Reino Unido, imponen modalidades de cuarentena para viajeros cuyo origen sea España. A su vez, otros países plantean otro tipo de medidas restrictivas en caso de viaje. Es el caso de Alemania, que someterá a cuarentena y a un test obligatorio en el aeropuerto de destino a las personas que provengan de zonas de España consideradas de alto riesgo, Comunidad de Madrid, Aragón, Cataluña, Navarra y el País Vasco. Número 14. Más empresas estadounidenses están trasladando sus operaciones fuera de China. Después de casi un año y medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, están comenzando a aparecer algunas fisuras en el compromiso de las empresas estadounidenses con sus operaciones en China. A mediados de 2019 y a mediados de 2020, alrededor del 15% de las empresas encuestadas dijeron que estaban trasladando al menos parte de sus operaciones fuera de China. Regresar a los Estados Unidos fue la opción menos popular. Más empresas dijeron que se estaban mudando a otro lugar, siendo los destinos más populares Tailandia y México, según el Consejo Empresarial China-Estados Unidos. Además de la guerra comercial, hay otros factores en juego que hacen de China una opción menos competitiva para todos los fabricantes. A medida que el país se desarrolla, los salarios han aumentado y las regulaciones se han vuelto más estrictas, lo que hace que otros lugares parezcan más atractivos. Mientras que en 2019, el 17% de las empresas dijeron que habían reducido o detenido las inversiones planificadas en China, ese número aumentó al 24% en 2020. La guerra comercial sigue siendo la razón más citada para la reducción de la inversión este año, seguida de la pandemia de COVID-19. Número 15. Epic Games vs. Apple. Legal Battle Royale. Preparado y listo para una batalla real legal, el fabricante de Fortnite, Epic Games, arrojó el guante a Apple y Google el jueves, al ofrecer un descuento permanente del 20% en la moneda del juego de Fortnite a todos los jugadores que compren directamente de Epic. Al eludir las opciones de pago de Apple y Google, la medida de Epic fue una clara violación de las reglas de la tienda de aplicaciones y, como era de esperar, resultó en que Apple y Google retiraran Fortnite de sus tiendas. Habiendo anticipado tal reacción, Epic Games presentó demandas contra ambas compañías, al mismo tiempo que lanzó una campaña de redes sociales Free Fortnite que debió tardar mucho en hacerse. El desarrollador del juego con sede en Carolina del Norte y en parte propiedad del gigante tecnológico chino Tencent incluso recreó el icónico anuncio en 1984 de Apple, solo que esta vez Apple fue descrita como el gigante malvado que debe ser destruido. Epic Games ha desafiado el monopolio de la App Store. En represalia, Apple está bloqueando Fortnite desde 1.000 millones de dispositivos, escribió la compañía en un tweet que promociona el video, pidiendo al usuario que se una a la lucha para evitar que 2020 se convierta en 1984.
El conflicto entre Apple, Google y el fabricante del juego gratuito más taquillero de 2019 marca una nueva escalada en una batalla prolongada entre los desarrolladores y los dos proveedores de tiendas de aplicaciones líderes en el mercado. Tanto Apple como Google cobran una comisión del 30% en las compras dentro de la aplicación, una práctica con la que los desarrolladores se han frustrado cada vez más. Apple se enfrenta actualmente a investigaciones antimonopolio en la UE y los Estados Unidos sobre sus prácticas en la App Store, que la compañía defiende enérgicamente al señalar que otras tiendas de contenido digital tienen reglas y estructuras de comisiones similares. Será interesante ver qué sucede, ahora que uno de los editores de aplicaciones más poderosos está desafiando abiertamente las reglas de la tienda de aplicaciones en lo que parece ser una maniobra bien planificada. Como muestra la siguiente tabla, Fortnite ganó rápidamente un seguimiento masivo después de su lanzamiento en el verano de 2017. En mayo de 2020, el juego tenía 350 millones de jugadores registrados en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los juegos más grandes de todos los tiempos. Número 16. Las mayores vacas de efectivo de juego gratuito de 2019. Poco después de su lanzamiento en septiembre de 2017, Fortnite se hizo cargo de las vidas de millones de adolescentes en todo el mundo, convirtiéndose en lo que definitivamente fue el mayor bombo de juegos de 2018. Para marzo de 2019, Fortnite había acumulado 250 millones de jugadores registrados y, a pesar de ser gratuito para Play, el juego multiplataforma también se convirtió en un gran éxito financiero para su desarrollador Epic Games. Según un informe reciente de Superdata, una compañía de investigación de juegos digitales perteneciente a Nielsen, el juego generó 1,8 mil millones en ingresos el año pasado, siguiendo con fuerza su récord de 2018. Ingresos de juegos digitales, INCL. Los juegos móviles, así como los juegos para PC y consolas entregados digitalmente, ascendieron a 109,4 mil millones el año pasado, incluidos 64,4 mil millones de juegos móviles. Curiosamente, los títulos gratuitos representaron la mayor parte de ese total, y los jugadores gastaron 87.100 millones de dólares en funciones adicionales y bienes virtuales para sus juegos favoritos. Como muestra la siguiente tabla, Fortnite fue el título gratuito más grande de 2019, pero de ninguna manera fue la única fuente de ingresos de la industria en crecimiento. Según Superdata, los 10 juegos gratuitos de mayor recaudación pasaron la marca de los 1.000 millones de dólares en 2019, lo que subraya que freemium es la tendencia más importante en la monetización de juegos.